Saludos, buenos días, buenas tardes o buenas noches, desde donde nos estén viendo. Bueno, vamos a presentarles la temática de esta semana para que de igual manera podamos complementar el trabajo. ¿Listo? De los documentos y hojitas que yo les mandé, habíamos visto conexiones de resistencias, ¿no es cierto? Ya. Entonces, miren, para este tipo de ejemplos, vamos a utilizar referencias. Y obviamente ustedes ya las tienen, ¿no? Pero bueno, les voy a poner de una manera más clarita para que lo puedan ver. Miren, tenemos R1, R2, R3. Estas las vamos a llamar resistencias parciales o individuales. ¿Listo? Cuando usted vea I sub 1, I sub 2, I sub 3, ¿qué va a hacer? Va a ser la intensidad de corriente parciales. Ojo ahí. Si usted ve B sub 1, B sub 2, B sub 3, lo vamos a conocer como voltajes parciales. Si usted solo ve una R, entiéndase por resistencia total o equivalente. Si usted solo ve la I, entiéndase como intensidad de corriente total. Si usted solo ve la V, entiéndase por voltaje total. Recuerde usted que cada magnitud tiene su unidad de medida. Resistencia se mide en ohmios, corriente en amperios y voltaje en voltios. Mire que aquí tenemos una representación gráfica de cómo son unas resistencias. Mire, son realmente las resistencias parecidas a los dientes de un serrucho, ¿no es cierto? Entonces, así es como lo vamos a ir representando cada uno. ¿Estamos de acuerdo? Si usted, por ejemplo, eh, ya conoce esto, llega el momento de hablar de resistencias en serie. Las resistencias en serie van a ser, pues, una continuación de la otra. ¿Y cuáles son sus características? Mire, aquí es importante que usted lo vea, ¿no? Fíjate. I, que representaba la corriente total, es igual a I sub 1, I sub 2 de I sub 3. ¿Qué quiere decir esto? En este caso, ¿qué significa? Lo que significa es que en mi corriente, sí, o en mi circuito, la corriente total va a ser igual a la corriente individual o parcial en cada punto. Eso significa, ¿no? Entonces, no lo perdamos de vista. Segundo, ¿qué pasa con el voltaje? El voltaje, en cambio, va a ser la suma de los voltajes parciales o individuales. Mira, o sea, el voltaje total es igual. B sub 1 más B sub 2 más B sub 3. Y si yo hablo de resistencias, la resistencia total o equivalente va a ser igual a la suma de todas las resistencias que se encuentren dentro de mi circuito. ¿Listo? Otra situación. Si una resistencia se daña, por cualquiera de las situaciones, una resistencia se daña, las demás van a dejar de funcionar. ¿Por qué? Porque realmente eh, nosotros, al ver que una resistencia se daña, va a suceder que no va a existir el paso de corriente. ¿Sí? Entonces, obviamente, ya no va a ir corriente por todo el circuito. Entonces, por eso es entender eso. Otra situación que también la resistencia equivalente, ¿sí? Es mayor a todas. O sea, si yo calculo la resistencia equivalente total, ¿qué va a pasar? Va a ser siempre mayor a cualquiera de las resistencias que tenga. ¿Listo? Si hablo de resistencias en paralelo, ya vamos a poner con gráficos para que usted me vaya entendiendo. Si hablo de resistencias en paralelo, entonces también tengo las mismas magnitudes, pero miren la diferencia. La corriente total va a ser igual a la corriente 1 más la corriente 2 más la corriente 3. ¿Sí? O sea, las parciales. Si hablo del voltaje, en paralelo el voltaje va a ser constante, que quiere decir que el voltaje en cada punto siempre va a ser el mismo. Y finalmente, ¿qué pasa con la resistencia equivalente? Miren, para la resistencia equivalente lo que nosotros tenemos que hacer es ponerle como inversos, o sea,
Uno sobre R es igual a uno sobre R sub uno más uno sobre R sub 2 y más uno sobre R sub 3. De ahí reemplazamos y calculamos el valor. Ya les voy a explicar con el ejemplo de aplicación para que lo vean. Ahora, si una resistencia se daña, ojo, si una resistencia se daña, el resto sigue funcionando normalmente. Esa es la ventaja de conexiones en paralelo. Que si una se daña, no importa. Como está en paralelo, la corriente va a seguir por todo mi circuito. ¿Listo? También la resistencia equivalente siempre va a ser menor a todas. Ya vamos a hacer con una explicación del ejercicio para que usted también lo vaya haciendo, ¿no? Lo vaya haciendo y vaya continuando con todo esto. ¿Estamos de acuerdo? Ya. Vamos a continuar con un ejercicio de aplicación. Mire, entonces, asimismo, trate de poner la mayor de las atenciones para que podamos ir entendiendo. Me dice, se conectan en serie, ojo, tres resistencias. Mira, en serie, ¿cómo es? Una seguida de la otra. Esas son conexiones en serie. Ya, de 6, de 8 y de 12 ohmios. Sí, ohmios. El símbolo que ustedes le pueden ver como una U invertida, ese se conoce como ohmio. ¿Sí? De la letra griega omega. ¿Listo? Entonces esa se va a llamar R sub uno, R sub 2 y R sub 3. ¿Listo? Ya. Me dice, la diferencia de potencial, conocida como voltaje, aplicada al conjunto es de 10 voltios. Es de 10 voltios. Entonces me está diciendo que a mi circuito, ¿cierto? Va a ingresar una fuente o una batería de 10 voltios. ¿Listo? Me dice calcular. Primero, la resistencia total. Segundo, la corriente total. Tercero, la corriente en cada resistencia. Y cuarto, la caída de potencial en cada resistencia. Mucho ojo ahí. Entonces, como usted sabe, de la metodología es que usted lea y aprenda a extraer toda la información respectiva. Por ejemplo, fíjate que estoy aquí hablando de datos, ¿no es cierto? Sí. Entonces voy a poner aquí con un color, digamos, rojo. Va a ir haciendo especificaciones, ¿no? Me dicen, se conectan en serie tres resistencias. Las resistencias son estos cuchillitos, ¿no? Sí, estas líneas en zigzag. 6, 8 y 12 ohmios. Van a ser mis datos, ¿no? Mira, R sub uno vale 6, R sub 2 me vale 8 y R sub 3 me vale 12. ¿Dónde voy a ubicar eso? Acá. R sub uno, R sub 2 y R sub 3. También me dice que la diferencia de potencia es conocida como voltaje, ojo, voltaje, es de ¿cuánto? 10 voltios. Mira, 10 voltios. O sea que de este punto a este punto tenemos un voltaje de 10 voltios. ¿Listo? ¿Qué me pide o qué me dice la incógnita? Calcule la resistencia total. ¿Cómo simbolizo la resistencia total? R. Pongo R es igual a incógnita. Segundo, corriente total. ¿Cómo represento la corriente? Con la I. Igual es mi incógnita. Literal C. La corriente en cada circuito, o bueno, en cada resistencia, mejor dicho. Lo que te pide, calcule I sub uno, I sub 2, I sub 3. Y finalmente la cuarta me dice la caída de potencial en cada resistencia. Ojo ahí, la caída de potencial en cada resistencia. Esta sería la parte D, ¿no? Para que lo vayamos corrigiendo. ¿Listo? Entonces, no es nada del otro mundo, simplemente es cuestión de que usted se dé cuenta, ¿sí? Y pueda ir calculando uno. ¿Listo? Entonces vamos a la solución.
Verá, para mi solución nos vamos a basar en los datos en incógnito. Verá, me pedía de incógnito. R, ¿qué es R? Resistencia equivalente total. Como es un circuito en serie, y ya lo vimos al inicio, la resistencia equivalente se calcula como la suma de todas sus resistencias. O sea, R es igual a R sub 1 más R sub 2 más R sub 3. Reemplazo, R es igual. ¿Cuánto vale R sub 1? 6 ohmios. Más R sub 2, 8 ohmios. Más R sub 3, 12 ohmios. Al sumar esto, ¿cuánto me da? 6 más 8 es 14 y 14 más 12, 26. ¿26 qué? Ohmios, ¿sí? Este símbolo significa ohmios de resistencia. ¿Estamos de acuerdo? Ya. Fácil, ¿no es cierto? Fácil y sencillo. Ya. El literal B. Para el literal B, me dice calcule la intensidad de corriente total, llamada I. Entonces, me baso en la ley de Ohm, la que vimos la clase anterior. La ley de Ohm, ¿qué me dice? Voltaje es igual a corriente por resistencia. De ahí despejo, obviamente, ¿quién? Corriente, ¿no es cierto? Y digo, corriente es igual voltaje sobre resistencia. Lo único que hice fue despejar de la ley de Ohm, despejar la corriente. Para reemplazo digo, corriente es igual. ¿Cuánto va el voltaje del circuito? Ya me decían los datos. 10 voltios. Pongo 10 sobre. ¿Cuánto vale R? R vale 26. Entonces, los 26 que encontré en el literal A, lo ocupo. Y me da pues una respuesta de I es igual 0,38. A. ¿Qué significa A? Amperios, porque la corriente mide el amperaje. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, por favor, la A significa amperios. Sí, o sea, ¿qué quiere decir? Que en mi circuito sí, está circulando una corriente de 0,38 amperios. Ya, listo. Literal C. Me pedía qué corriente circula en cada resistencia o en cada punto, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hago? Fácil. Me doy otra vez un recuerdo de las características en serie. Y una de las características en serie era que la corriente total siempre va a ser igual a las parciales, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué digo? Como ya calculé la corriente total, solamente menciono y digo, corriente uno es igual a 0,38 amperios. Corriente 2, 0,38 amperios. Y corriente 3, 0,38 amperios. ¿Listo? ¿Por qué hago eso? Porque está en serie. O sea, es la- las características de un circuito en sí. Entonces, como me dice en serie, solamente pongo la información y nada más. Y finalmente, ¿qué me pedía? Me pedía el voltaje, ¿no es cierto? En cada resistencia, ¿sí? O la diferencia de potencial también se suele conocer. Pues ahí otra vez aplicamos la ley de Ohm para cada punto. Por ejemplo, ¿qué digo? Voltaje uno, ¿a qué va a ser igual el voltaje uno? Va a ser igual a corriente uno por resistencia uno. ¿Sí? Corriente uno por resistencia uno. ¿Cuánto valía la corriente uno? ¿Cierto? Me valía 0,38 de este dato de acá. ¿Cuánto vale la resistencia uno? Ya lo tenemos aquí, que es de 6. Mira, multiplico 0,38 por 6, 2,28 voltios. Esta vez significa voltios. La V minúscula significa voltios. ¿Listo? ¿Cómo hago para la segunda? Voltaje 2 es igual. Corriente 2 por resistencia 2. Abajo reemplazamos. Voltaje 2 es igual. ¿Cuánto vale la corriente 2? 0,38. Pongo aquí, mira. Por 8. ¿Dónde salen estos 8? De la resistencia 2. Mira. Reemplazo y me queda que el voltaje 2, ¿no? Aquí es 2, para que lo tengan en cuenta. Es 2. El voltaje 2 es igual a 3,04 voltios.
Aquí voy a hacer la corrección para que no haya ese tipo de confusiones. ¿Sí? Voltaje 2 y este sería el voltaje 3. Listo. Entonces, fíjate que aquí ya calculé de la 1 y de la 2. Solo me falta de quién. De la 3, ¿no es cierto? La misma dosis. Digo, voltaje 3 es igual a corriente 3 por resistencia 3. Voltaje 3 es igual a 0,38 por 12. Luego, ¿qué digo? Voltaje 3 es igual a 4,56 voltios. Y listo. Eso sería todo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, hemos hecho la aplicación de una conexión en serie. Vamos a continuar para ir finalizando. ¿Qué hacemos ahora? Si es que tenemos una conexión en paralelo, vamos a ver asimismo un problema de aplicación. Sí, para que de igual manera podamos irlo comprendiendo, ¿no? Porque sí es importante que usted lo vea bien. Vamos ahí. Me dicen, se conectan en paralelo. Mire cómo es una conexión en paralelo. Sí, tres resistencias. Vamos a poner las mismas para que usted vea cómo cambia. Que no es lo mismo conectar en serie que en paralelo. Y digo, verás, 6, 8 y 12 ohms. R sub 1, R sub 2 y R sub 3. ¿No es cierto? Me dice también que la diferencia de potencial aplicada al conjunto es de 10 voltios. Lo mismo, ¿sí? En todo el circuito van a estar esos 10 voltios. Calcule, lo mismo. Literal A, la resistencia total. Literal B, la corriente total. Literal C, la corriente en cada resistencia. Literal D, la caída de potencial en cada resistencia. Entonces, vamos a ver que en paralelo las características cambian y también las cantidades y magnitudes. No está de más decir que los datos es R sub 1 6, R sub 2 8 y R sub 3 12 y con un voltaje de 10 voltios, ¿no? Miren cómo es una conexión en paralelo, para que usted lo vaya viendo, ¿no? Primero graficamos las resistencias y luego la conexión. Mi incógnita, el literal A, resistencia total, R. B, corriente total, I. Literal C, la corriente en cada resistencia, I sub 1, I sub 2, I sub 3. El literal D, ¿qué me dice el literal D? Me dice la caída de potencial en cada resistencia. Ponerle aquí con esta nomenclatura, no hay ningún problema. ¿Listo? Entonces, B sub 1, B sub 2 y B sub 3 son las caídas de potencial o los voltajes. Ya. Entonces, con esa situación vamos a explicar la solución paso a paso para que usted lo vaya considerando bonito. Mire, para que usted haga una conexión en paralelo, mire cómo son las maneras de realizar el proceso. Si usted dice que quiere calcular la resistencia total, aquí ya no puede sumar como lo anterior, que sumábamos R sub 1 más R sub 2 más R sub 3. No, no. Aquí lo que primero tenemos que hacer es sumar los inversos. O sea, 1 sobre R es igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R sub 2 y más 1 sobre R sub 3. Luego, ¿qué digo? 1 sobre R es igual. Reemplacemos. ¿Cuánto vale R sub 1? 6. Más, ¿cuánto vale R sub 2? 1 sobre 8. Más 1 sobre R sub 3, 1 sobre 2. ¿No es cierto? Ponga en la máquina o en la calculadora un sexto más un octavo más un doceavo y me va a dar de respuesta 3 octavos. O si no, usted suma tranquilamente en su cabecita y en hojas de papel, va a darse cuenta que le va a quedar 3 octavos, con el mínimo, ¿no? Entonces, 1 sobre R me queda 3 octavos. Pero mire que aquí todavía no estoy calculando la resistencia. Tengo que aplicar la propiedad invertida. ¿Qué es la propiedad invertida? Que yo para calcular esa R, porque está debajo, ¿qué hago? Este R le pongo arriba, o me quedaría R es igual, y también doy la vuelta el miembro 2. O sea, en vez de poner 3 octavos, le pongo 8 tercios. Cuando yo hago eso, ya estoy despejándole el valor de R.
¿Listo? O sea, siempre tengo, una vez que usted llega a esto, dé la vuelta al numerador y al denominador, y ese es el valor de la resistencia. Como me quedó 8 tercios, podía dejarlo así o también dividir. Y al dividir me quedó de 2,6 ohmios. ¿Sí? Recuerda las características de las conexiones en paralelo. Decíamos que en ese tipo, siempre la resistencia equivalente total va a ser menor a cualquiera de las que yo tengo. Va a ser menor, o sea que no hay ningún problema en calcular esto. Sí, porque me dio de 2,6 y la resistencia era de 6, de 8 y de 12. Listo. Esto está fácil, ¿no es cierto? Literal B, la corriente total. ¿Cómo hago para la corriente total? Para la corriente total, lo único que tienes que hacer tú es simplemente aplicar la misma fórmula anterior, que es de la misma ley de decir, corriente es igual a voltaje sobre resistencia. Corriente es igual. ¿Cuánto vale el voltaje? 10 voltios. ¿Cuánto vale la resistencia? Lo que calculé en este momento, 2,6. Entonces, al dividir esto, me da 3,84 amperios. A significa amperios. ¿Sí? Y ya tengo calculado la corriente total. ¿Sí? Finalmente, me dice literal C, la corriente en cada resistencia. ¿Qué hago? Primero, darme cuenta de que estoy hablando de un circuito en paralelo. Si es un circuito en paralelo, ¿qué tengo que hacer? Pues fácil. Lo único que tú tienes que hacer es ir aplicando la misma propiedad del literal B, pero con cada resistencia. Por ejemplo, corriente 1, ¿a qué va a ser igual? Al voltaje 1 sobre resistencia 1. Entonces aquí me quedaría. Corriente 1 es igual. ¿Cuánto vale el voltaje 1? 10. ¿Por qué vale 10? Porque acuérdate que en un circuito en paralelo, el voltaje total siempre va a ser igual al voltaje aplicado en cada uno. ¿Sí? Entonces, como el voltaje total era de 10, entonces el voltaje 1 también va a valer 10. Sobre la resistencia 1 que me vale 6, que es cuánto? 1,6 amperios. ¿Sí? Lo mismo para la corriente 2. Voltaje 2 sobre resistencia 2. ¿Qué hago? ¿Cuánto vale el voltaje? 10. ¿Cuánto vale la resistencia? 8, porque es la segunda. Al dividir, ¿cuánto me quedó? 1,25 amperes. Muy bien, vamos con la siguiente. Corriente 3. Para la corriente 3, de igual manera, ¿no? B sub 3 sobre R sub 3. Aquí también voy a corregir porque es con 3, ¿no? Entonces digo, corriente 3 es igual a 10 sobre 12. Y eso me da 0,83 amperes. Y ya mira, ya calculé todo, eh, todos los valores de las resistencias. Ya calculé valores de mi corriente, individuales y parciales. Y finalmente me falta la caída de potencial, o sea, el voltaje en cada resistencia. ¿Qué me toca hacer? Lo mismo. Entender que me está hablando en paralelo. Y si me habla en paralelo, se sabe que voltaje total es igual a voltaje 1, es igual a voltaje 2 y es igual a voltaje 3. Entre otras palabras, el voltaje 1 va a ser 10 voltios, el voltaje 2 también 10 voltios y el voltaje 3 también 10 voltios. Y mira, con eso hemos finalizado todo lo que concierne a una conexión de resistencias. Mira, una resistencia puede ser un bombillo, ¿sí? Un foco, ¿sí? Puede ser, por ejemplo, un, una, una plancha. Todo eso me puede decir que sea una resistencia. Entonces, realmente la aplicación es que usted vaya entendiendo cómo va funcionando un circuito. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, eso sí quisiera que usted lo tenga en cuenta. Entonces, por ejemplo, aquí voy a poner en un simulador el primer ejercicio para que tú lo puedas ir identificando y lo puedas ir viendo también. Vamos a compararlo con el segundo para que también no haya problemas, ¿no? Por ejemplo, miren en el primer ejercicio que desarrollamos, ahí me decía lo siguiente,
que tenían en serie, ¿qué? Tres resistencias y tenía un voltaje de 10 voltios. Vamos a ver cómo se cumple que este proceso me dé un simulador. Mira, vamos a irnos aquí en este simulador. Pues en este simulador, mira, aquí lo que hago, mira, es poner las resistencias. Aquí date cuenta que como es simulador, no ponemos con las líneas en zigzag, sino ponemos ya directamente el instrumento, ¿no? Las resistencias pequeñitas, de 6, de 8 y de 12 ohmios. ¿Listo? Mira que aquí hay una línea de color naranja. Bueno, más que línea sería un área, ¿no? ¿Cuánto me suma? 26 ohmios. ¿Qué quiere decir? Que para sumar las resistencias, ¿qué tenía que hacer yo? Tenía que sumar 6, 8 y 12. Y de respuesta me da 26. Lo que veíamos al inicio. Mira cuánto me da el voltaje del circuito. El voltaje es de 10 voltios. Mira. Y eso va a ir por cada uno. ¿Sí? ¿Cuánto viene el amperaje? 0,38. Perdón. Y finalmente la resistencia equivalente de 26. Con eso hemos finalizado la clase del día de hoy. Un gusto, Vélez. Chau, chau.